Dungeo Nidea Iwou Motomeru no Wamachigateiru Darou Ka. Capítulo 07, El Rey de la Atrocidad. El musgo luminiscente que se adhería al techo brillaba como estrellas que salpicaban el cielo nocturno. El aire húmedo olía a bosque virgen después de una fuerte lluvia. Pastos y flores silvestres crecían a lo largo del piso. En una esquina, gotas de humedad goteaban desde las raíces de un enorme árbol a uno de los charcos aquí y allá, creando suaves plops y pequeñas ondas. La corteza de árbol que cubría las paredes del pasillo marcaba el laberinto de árboles colosales del calabozo. Una chica dragón estaba parada sola. Su cabello azul plateado brillaba bajo la luz. Sus ojos color ámbar, surcados de lágrimas, miraban hacia arriba, hacia el techo oculto por la madera y el musgo iluminándolo. La chica conocía las estrellas reales. Ella había contemplado el cielo nocturno del mundo de la superficie con un chico, parados dentro de un pequeño jardín. Era hermoso. Tanto que había sentido que su pecho se apretaba. Ella se había aferrado al chico, disfrutando de su incómoda sonrisa, y siempre lo observaba. Todos los árboles y la vida vegetal iluminados por las manchas de luz azul no podían compararse con las constelaciones en su memoria. Este reino de ensueño había robado los corazones y las mentes de innumerables aventureros. Sin embargo, parecía aburrido y sin brillo para la chica que había visto la luz de las estrellas con sus propios ojos. Después de todo, ella nunca había dejado de anhelar las estrellas reales. La vista en la superficie. Las personas que la habían tomado como una de ellas, como familia. La sonrisa de cierto chico, que siempre se sobresaltaba y se ponía nervioso por su comportamiento antes de, finalmente complacerla. La chica, Wiene, pensó en lo que estaba muy arriba, más allá de los muchos pisos que separaban el laberinto de árboles colosales de la superficie, y juntó las manos en su pecho. Dao. Sus labios temblaban mientras formaban su nombre. Un dolor agudo recorrió su pecho, tan intenso que sus ojos color ámbar comenzaron a brillar con una nueva oleada de lágrimas. Wiene, nos vamos. Wiene escuchó la voz de la chica arpía detrás de ella, pero no asintió de inmediato. Ella asintió levemente, después de que pasaron unos momentos. Apartando su mirada del techo, Wiene se giró, con su cabello azul plateado ondeando. Dio un paso adelante para unirse a sus camaradas, y juntos salieron de la habitación donde habían estado, esperando. El 24º piso del calabozo. El grupo de Wiene avanzó por los pasillos. La joven Bowibre, aún incapaz de luchar, caminaba en el centro de un pequeño escuadrón de senos. El grupo consistía en una aracne, una arpía, un formoide, un hipogrifo, una sombra de guerra y la propia Bowibre, Wiene. Un equipo de 6 monstruos. Los otros senos se habían dividido en grupos que iban de 5 a 7 miembros para el viaje a su destino, como lo harían los aventureros en una expedición. Incluso sin armadura, un grupo de monstruos no relacionados de diversos pisos viajando a través del calabozo. En un grupo sobresaldría como un pulgar dolorido. De hecho, la visión de una aracne y una arpía vestidas con túnicas y caminando en una sola fila tendría el mismo efecto que un desfile de circo por el centro de la ciudad. Actualmente había más de 44 senos. Si todos se movieran juntos como grupo, los aventureros seguramente los detectarían, y los rumores se extenderían como un reguero de pólvora. Uno de ellos siendo descubierto era lo suficientemente malo, pero si un gran grupo de monstruos armados viajando juntos se hiciera público, causaría muchos problemas. No solo el avistamiento propagaría el miedo y el pánico entre los aventureros, sino que también provocaría una atención no deseada. De ahí que siempre se dividían en grupos más pequeños cuando se movían en masa para evitar ser notados por los aventureros que pasaban. Esto era especialmente cierto en los pisos intermedios, que eran relativamente estrechos comparados con los vastos pasillos encontrados en los pisos profundos. Los senos líderes como el hombre lagarto, LYD y la Siren, Rey, formaban parte de los primeros 2 grupos en partir. Era su trabajo asegurar una ruta para que los senos comparativamente más débiles lo siguieran, asegurándose de que no hubiese aventureros en su camino. También eliminaban a otros monstruos y trataban con los irregulares a lo largo del camino. Su papel era el más peligroso, ya que a menudo los llevaba al combate y los obligaba a adaptarse a circunstancias cambiantes. Wiene fue asignada a una posición segura en la parte posterior. Sus protectores incluían a un formoide de los pisos profundos junto con experimentados veteranos de las filas de los senos.
Guiene llevaba una larga túnica negra con una capucha que ocultaba el brillante granate incrustado en su frente. Incapaz de distanciarse de los pensamientos sobre Val y los demás, caminaba con la cabeza baja y, constantemente al borde de las lágrimas. Guiene, has llorado más que suficiente. Lo siento, Ranger. La aracne al frente del grupo la regañó duramente, causando que Guiene se encogiera y se estremeciera un poco. Su nombre era Ranger. Poseía el torso bien proporcionado de una mujer humana, pero caminaba con las piernas de una araña, una senos aracne. Su grupo había sido puesto a su cuidado. La parte superior del cuerpo de Ranger estaba bien protegida por una armadura de aventurero, y el visor de su casco escondía la mayor parte de su rostro. Esto no es una aldea oculta. Nuestros hermanos salvajes podrían atacar en cualquier momento. Una mente distraída por los humanos te matará. La brusca reprimenda de Ranger estaba cargada de irritación, y su cabello blanco y ondulado se movió mientras miraba a Guiene desde detrás de su visera. Sus humanoides ojos rojos, las aracne típicamente tenían 8 ojos, eran orgullosos y voluntariosos. Su piel era blanca como la tundra congelada, del mismo color que su cabello. Un humano asumiría por su palidez que estaba mortalmente enferma. Sin embargo, eso no hacía nada para restarle valor a su impresionante belleza. Si un aventurero la vislumbrara, sus patas de araña inmediatamente inspirarían miedo y terror, solo para que su atractiva figura femenina atrajera su atención. Poseía una belleza que pondría celosas a las diosas. A pesar de eso, Ranger era extremadamente cuidadosa con las personas y los monstruos. De hecho, se negaba a quitarse el casco en presencia de otra persona que no fueran sus compañeros senos, ocultando su encanto de la vista. Guiene, ¿todavía estás triste? Sí. Los habitantes de la superficie. Val y sus amigos. Los verás de nuevo, lo sé. La arpía llamada Fia, vestida con una túnica similar a la de la Bowibre, notó que Guiene estaba luchando para lidiar con la reprimenda de Ranger y se acercó para caminar a su lado para tranquilizarla. Fia parecía más o menos de la misma edad que su nueva compañera, con un cabello rojo oscuro que fluía más allá de sus hombros, y una sonrisa en el rostro. La chica Bowibre usó su brazo para limpiarse las lágrimas secas y las frescas que se acumulaban en sus ojos, y luego se las arregló para dar la más mínima señal de asentimiento, cuando un dedo gigante cubierto de piel se inclinó y limpió suavemente las últimas lágrimas de su mejilla. «Wow. Gracias, Fo». La sonrisa de Guiene creció mientras levantaba la vista hacia el corpulento formoide llamado Fo. A pesar de su enorme e intimidante cuerpo, Fo tenía un corazón amable. Incapaz de usar el lenguaje como Guiene y los demás, se comunicaba a través de varios aullidos y gruñidos. Sin embargo, su expresivo lenguaje corporal y tono eran más que suficientes para transmitir su cálida personalidad. En la batalla, ese cuerpo se convertía en un escudo gracias al gigantesco peto sobre su pecho, transformándolo en una pared viviente. Fue entonces utilizaría su gran masa ya sea para aplastar a los enemigos o lanzarlos al aire para proteger a sus camaradas. Aunque era difícil interpretar sus pensamientos con solo mirar sus ojos redondos y negros, él siempre velaba por el grupo, como lo hacían los otros. La arpía Fia estaba mucho más interesada en la superficie y sus habitantes que cualquier otra persona. Rebosante de curiosidad, siempre tenía una pregunta que hacer. Cliff, el hipogrifo, prefería estar en el aire, y el sonido de sus aleteantes alas siempre estaba cerca. El despreocupado y alegre monstruo también disfrutaba molestando a los que lo rodeaban. La sombra de guerra Orde, aunque no podía producir ningún sonido, siempre era el primero en combatir y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para apoyar al grupo. Ranger podría ser aterradora, pero solo debido a la preocupación por la seguridad de aquellos como ella. Todos eran amables. Recibieron a Guiene con los brazos abiertos desde el momento en que se conocieron. Había pasado muy poco tiempo y, sin embargo, fue tratada como una amiga y aliada de toda la vida. Guiene pertenecía aquí. Era el único lugar en el que podría estar entre aquellos que eran como ella, aquellos que la aceptaban. Pero aún así, a pesar de que Guiene entendía todo eso, no podía borrar esa punzada de soledad de su corazón sin importar cuánto lo intentara. Todo por las personas que la habían encontrado cuando lloraba sola, que la abrazaron y sonrieron con ella. La chica Bowibre todavía anhelaba su calidez. No importaba que fueran personas, a diferencia de ella. Guiene, olvídalos.
lo único que te traerán será dolor. La Arachne Reni parecía discrepar con la conversación de Gwiene y emitió una advertencia irritada y desdeñosa. A diferencia de LYD y Rey, Ranje era parte del grupo de senos que detestaba a las personas que vivían en la superficie. La gárgola de más antigüedad, Gross, era el líder de esta facción. Mientras que aquellos que compartían sus creencias eran minoría, aún constituían alrededor de un tercio de los senos, unidos por su mutua hostilidad hacia las razas de la superficie. Gwiene no tenía idea de lo que les había sucedido en el pasado, pero la entristeció. Ranje, ¿por qué odias tanto a Bao y a sus amigos? Bao, Aruime y la diosa son todos muy amables. Me dieron muchos abrazos. Eso solo es porque les dio la gana en ese momento. Eso no es cierto. La negativa de Ranje a reconocer el vínculo que Gwiene había compartido molestó a la chica Bowibre, trayendo lágrimas a sus ojos enojados otra vez. El rostro de la Arachne se retorció amargamente mientras miraba a su nueva compañera. Ranje había sido así desde que se conocieron. Ella tenía un mejor dominio del lenguaje hablado por las personas que la mayoría de los senos, pero sus sentimientos con respecto a los habitantes de la superficie estaban lejos del anhelo o la admiración. Sus palabras siempre estaban llenas de ira, odio o quizás algo que rayaba en el dolor. ¡Qué ignorancia! No sabes nada de las personas. Nada de su crueldad, su astucia. Los otros miembros del grupo permanecieron en silencio mientras Gwiene fulminaba a Ranje con ardiente intensidad. La respuesta de la Arachne fue corta. Un día, también vendrán por ti. Justo cuando esas palabras comenzaron a salir de su boca, algo sucedió. Las curvadas y afiladas orejas de Gwiene escucharon un desesperado grito en la distancia. Los hombros de Gwiene se crisparon en gran medida. Ranje y los otros senos se giraron hacia la chica Bowibre, confundidos de por qué había dejado de caminar. Repentinamente, ¿Gwiene? Hey, ¿qué pasa? Una voz. La Arachne observaba con preocupación cómo las orejas de Gwiene se movían de un lado a otro. Los dragones eran conocidos como los más fuertes de todos los monstruos por una razón, ya que su fuerza y habilidades potenciales eran mucho mayores que las de otras especies. Los Bowibre, un tipo de dragón, tenían sentidos particularmente agudos, como el oído. El débil sonido provenía de algún lugar lejano en este piso, un grito inaudible para los otros senos, aunque las orejas de la chica dragón podían escucharlo. Ella está llorando. Sálvenme. Gwiene lo supo de inmediato. El grito no pertenecía a un aventurero o monstruo sino a un senos como ellos. Un monstruo capaz de pensamientos y sentimientos, uno de su propia especie. Al mismo tiempo, los gritos eran tan desesperados que Gwiene casi sintió que era ella quien estaba siendo desgarrada. Gwiene no había estado viva por mucho tiempo, pero esta era la primera vez que escuchaba un grito tan agonizante. Estremeciéndose, envolvió sus brazos delgados como ramas alrededor de su cuerpo. Sálvenme. Uno de nuestros camaradas está pidiendo ayuda. Ese sí, está herida, realmente herida. Tenemos que salvarla. Fia, con los ojos muy abiertos, le preguntó qué había escuchado y Gwiene asintió. Tomó todo el coraje que la chica Bowibre tenía en su pequeño cuerpo para responder mientras se abrazaba fuertemente a sí misma. Los recuerdos inundaron su mente, recordándole cómo ese chico había respondido a su llanto, mientras miraba a sus compañeros una y otra vez. ¿Qué debemos hacer, Ranje? La arpía, el hipogrifo, la sombra de guerra y el formoide miraban a la Arachne. A juzgar por las palabras de Gwiene, los gritos no pertenecían a un miembro de su grupo. Lo más probable era que se tratara de un senos que nunca habían visto antes. Ranje hizo una pausa por un momento con todos los ojos de sus compañeros enfocados en ella. Echando un último vistazo a las lágrimas que se formaban en los ojos de Gwiene, rompió el silencio. Investigaremos. Gwiene, guía el camino. La Arachne, a cargo del grupo, podía decir por los ojos de la chica dragón que algo estaba muy mal. En el inmenso calabozo, ignorar a un camarada que pedía ayuda desesperadamente mientras estaba en peligro mortal era algo que los senos no podían hacer. Cuando Ranje se puso su casco de metal, la atmósfera se puso tensa. El pelaje del formoide se erizó, la sombra de guerra se tensó audiblemente, mientras el hipogrifo agitaba sus alas vigorosamente. Mientras posponían sus planes de encontrarse con LYD en los pisos profundos, la Arachne guió al grupo a una dirección diferente. Orde, B. La sombra de guerra se precipitó rápidamente por orden de Ranje.
El resto del grupo la siguió unos momentos. Después, la sombra de guerra llevaba una armadura de cuerpo completo. Dado que su forma de sombra con forma humana estaba oculta de la cabeza a los pies debajo de la armadura, era imposible para los aventureros saber que había un monstruo debajo de ella a primera vista. Por lo tanto, tomó la posición al frente para asegurarse de que su camino estaba libre de aventureros y otros peligros antes de que el grupo avanzara. Orde corrió a través de los pasillos oscuros, pareciéndole al incauto observador como nada más que un aventurero solitario merodeando en una tintineante armadura pesada. Revisaba las esquinas y exploraba las intersecciones antes de informarles que era seguro y guiar al grupo hacia un camino despejado. Cada vez que un monstruo le cerraba el paso, se quitaba los guantes para mostrar 5 dedos afilados, el arma mortal de una sombra de guerra, y cortaba fácilmente a los enemigos por su cuenta. Gross, puede que hayamos encontrado a otro como nosotros. Iré a echar un vistazo. Range sostenía un cristal rojo y hablaba mientras corría con 4 patas. El cristal brilló por un momento antes de producir una respuesta. ¿Qué? Espera, Range. No hagas nada hasta que lleguemos. No, debo insistir. Range firmemente vetó la respuesta del cristal. Escucha, Range. Algo no está bien. Podría ser una trampa, aún así, no puede esperar, Gross. Ella interrumpió la súplica intensificándose y apretó más el cristal. Ahora que escuché el grito, nada puede detenerme. El grupo estaba lo suficientemente cerca como para que los demás también pudieran escucharlo. Era un grito agudo, como un metal raspando contra metal, lo que hizo que quisieran taparse los oídos. El sonido se hacía más fuerte con cada paso y los perturbaba. Sus pies pisaban un poco más duro, y sus alas se agitaban un poco más fuerte a medida que los senos aceleraban. Range apretó sus colmillos para soportar los lamentos atormentados que le perforaban los oídos. Si los humanos están detrás de esto, con mayor razón no podemos ignorarlo. Con su rostro carente de emoción bajo su visor, ella terminó la conversación. La aracne ignoró la voz que intentaba detenerla y empujó el cristal hacia una bolsa debajo de su armadura. Ahí. Orde, la habitación más adelante. Guyene había guiado al grupo hasta aquí, pero sus instrucciones ya no eran necesarias. Range gritó órdenes a todo pulmón. Estaba mirando una brecha alta en la pared del calabozo cubierta de corteza. Llevaba a una habitación que se bifurcaba desde el camino principal. Orde, con su armadura completa, cargó a través de la abertura. Tan pronto como Range, Guyene y el resto del grupo llegaron al interior un momento después, una horrible escena los saludó. Va. El suelo estaba salpicado de plumas y gotas rojas. El musgo luminiscente iluminaba el centro de la habitación. Un único árbol solitario estaba allí con sangre, acumulada en sus raíces, y encadenado a su grueso tronco había un cuerpo delgado. Era como si un alcaudón uno la hubiera atrapado y empalado. Su cuerpo estaba cubierto de heridas de pies a cabeza, y había perdido tanta sangre que sus prendas parecían brillar de rojo, evidencia de la tortura a la que había sido sometida. Sus brazos alados, abiertos de par en par, y la parte inferior de su cuerpo ensangrentada formaban la forma de una cruz mientras su cabeza colgaba, lánguidamente. Era una solitaria Siren, con ambas alas clavadas en su lugar con estacas de acero. Guyene no tenía palabras para la horrible escena. Solo un grito de sorpresa escapó de sus labios. Los alcaudones o verdugos son aves paseriformes que forman la familia Lanidae. Son conocidos por sus hábitos de cazar insectos, pequeñas aves o mamíferos y empalar sus cuerpos en tallos espinosos. La crucifixión de un monstruo. Una vista grotesca que era impensable en el calabozo. Un enjambre de gigantes insectos negros zumbaba en el aire, dando vueltas alrededor de la copa del árbol como buitres. Lo más probable era que los avispones mortales fueran atraídos aquí justo como Guyene y los senos. Sus insensibles ojos estaban fijos en la moribunda Siren mientras se movían rápidamente, a momentos de clavar sus mandíbulas como pinzas en su carne. Fía, Cliff. Range gritó un instante después. La arpía se quitó la túnica de sus hombros antes de que su líder terminara de llamarla por su nombre y saltó, con el hipogrifo rugiendo poderosamente. El enjambre de insectos gigantes se movió inmediatamente para interceptarlos, pero no pudieron competir contra los proyectiles de plumas y un pico afilado como una navaja. Pronto, los cielos quedaron despejados. Luego se lanzaron hacia la Siren, rompiendo las cadenas y estacas con sus garras.
Quedando libre repentinamente, el cuerpo inerte de la Siren se derrumbó mientras el formoide se precipitaba a su lado con grandes zancadas y la atrapaba. ¿Qué pasó? Respóndeme. Range corrió hacia la Siren que yacía en los enormes brazos de Fo. Guyene y el resto estaban muy cerca. Las plumas de la Siren eran naturalmente marrones. Incluso cubierta de sangre, tenía una forma bien proporcionada y un rostro hermoso. Lo más importante era que, en el momento en que vieron a otros monstruos atacarla, supieron que ella era una de sus hermanas. La chica era una raza diferente de Siren que Rey, y debió haber perdido la capacidad de hablar. Con los ojos vidriosos, apenas movía los labios mientras trataba de decirles algo. Maldita sí. Era imposible que los monstruos hicieran algo como esto. Claramente había sido hecho por personas. La furia de Range debido a lo que había sufrido una de su especie llegó a un punto de ebullición. Pero aún, quedaba un recuerdo en el fondo de su mente, una voz que había escuchado en el camino advirtiéndole que esto podría ser una trampa. La Aracne levantó la mirada, decidida a advertir a sus aliados, cuando, Yan, con los ojos abiertos, la Siren empapada en sangre suplicó con voz temblorosa. Y entonces, entonces los monstruos realmente pueden llorar, ¿eh? La delgada y tenue risa de un hombre llegó a ellos. Ustedes se preocupan por el otro mucho más que nosotros los aventureros. Descartando su camuflaje con patrones de corteza de árbol, unos 20 aventureros se rebelaron, formando un anillo a su alrededor. Lanzando a un lado las bolsas fragantes que enmascaraban su aroma, los aventureros rodearon el árbol, atrapando a Guyene y sus acompañantes. Los senos miraron hacia la única salida de la habitación y encontraron a un hombre con gafas de protección, que golpeaba el eje de una lanza roja contra su hombro y bloqueaba su escape. En serio, eso fue muy fácil. Los labios del hombre se curvaron como una luna creciente. Aventureros. Todas las preguntas habían sido respondidas. Range gruñó hacia las personas que les habían tendido una emboscada. Más exactamente, hacia el grupo de cazadores. Era una mezcla de humanos, Bestman, enanos y amazonas. Todos llevaban la misma sonrisa cruel que él. Aparente líder con gafas de protección, mientras apretaban sus manos sobre una variedad de armas. Varias espadas y puntas de lanza goteaban sangre fresca, casi con toda seguridad habían desgarrado el cuerpo de la Siren una y otra vez. ¿Fueron ustedes quienes? Siquiera tienes que preguntar, Araña-san. Su torturada compañera había sido un cebo. Los aventureros la habían encadenado a un árbol y la habían clavado para evitar que escapara, luego la atormentaron para hacerla gritar. Los cazadores habían utilizado la voz excepcionalmente fuerte de la Siren para atravesar el ruido del calabozo y atraer a los senos. Asegurándose de que Guyene, cuyos sensibles oídos pudieran escuchar los gritos, vendría. Detrás de las gafas de protección de cuarzo ahumado, Dix parecía divertido por la chica aturdida. Nos establecimos aquí para asegurarnos de que no entraran en los pisos profundos, pero... Maldición, no, pensé que funcionaría tan bien. Con 5 cazadores a su lado, de espaldas a la única salida de la habitación, Dix había sellado la ruta de escape, de los senos. La siniestra risa del hombre resonó en la esquina desierta del calabozo. Sucedió en un instante. Mientras que la mayoría del grupo todavía intentaba comprender la situación, el siempre silencioso Orde rompió el silencio y corrió hacia Dix de frente. Atravesó el aire con una velocidad digna de un aventurero LV-2 de tercera clase. Su pesada armadura de color negro azabache se difuminó mientras la furiosa sombra de guerra canalizaba su furia en las puntas de sus garras y descendía sobre su objetivo como un espíritu vengativo. Sin embargo, el hombre que llevaba gafas de protección ni siquiera se molestó en levantar su lanza en defensa, justo cuando el brazo extendido de Orde estaba a punto de golpearlo justo entre los ojos. Una gran espada apareció detrás de la sombra de Dix y cortó a Orde por la mitad. Otro sonido escapó de los labios de Guyene. Como si todo se ralentizara, vio como el cuerpo de la sombra de guerra se dividía en dos y se derrumbaba en el suelo. La enorme espada había cortado a través de la armadura de placas, el torso de Orde se desprendió de la parte inferior de su cuerpo y se detuvo. Gran 2, idiota. ¿Qué tal si pudimos haber vendido el monstruo dentro? Lo siento, Dix. Orde había sido asesinado por un hombre alto y musculoso. Un tatuaje negro cubría la mayor parte del rostro del cazador calvo. Era inequívocamente el de un criminal. A pesar de su imponente figura, Gran había saltado rápidamente de detrás de su líder y había eliminado la
amenaza con solo un destello de su gran espada. Pero incluso con su asombrosa fuerza y velocidad, una broma enojada de Dix fue suficiente para hacerlo encogerse de miedo. ¡Oh orde! Guyene susurró con incredulidad mientras se arrastraba indiferentemente hacia la agónica sombra de guerra. Al parecer en el volumen anterior el traductor Japa-Anji se equivocó con el nombre, y por consiguiente también yo por no revisar la wikia, ya que uso el nombre Glan en lugar de Gran. Mientras Orde yacía boca abajo, su armadura traqueteó mientras extendía un tembloroso brazo hacia la chica. Dragón, stamp, Dix estampó su pie directamente a través del casco, aplastando la cabeza de Orde. Un charco de sangre creció debajo de su bota, el líquido oscuro se filtró en todas direcciones. Un momento de silencio pasó entre los senos. Pero al hombre no le importó. Dix dio unos pasos hacia adelante, sin siquiera mirar al monstruo caído. Menos de lo que esperaba, supongo que no hay necesidad de usar eso, entonces. El hombre con gafas murmuró, ¡qué decepción, decepcionado! Sin embargo, las comisuras de sus labios se abrieron cuando su mirada cayó sobre Guyene una vez más, congelada en su lugar. Muy bien, que comience la cacería. Los cazadores aullaron su aprobación de la orden de su líder. Malditos sean. Mientras Range gritaba, los senos soltaron sus rugidos. En un abrir y cerrar de ojos, los sonrientes cazadores habían chocado contra Range y los demás en batalla. Guyene no se podía mover. La mezcla de feroces rugidos, espadas chocando y un desenfrenado deseo de matar era demasiado para ella. Sus compañeros, quienes habían sido tan amables y afectuosos con ella, de repente se convirtieron en bestias, salvajes que solo prestaban atención a sus instintos. Oscilaban espolones, garras y colmillos sobre sus enemigos, sin dudarlo. Sangre salía a borbotones por el aire, seguida de gritos de dolor. La aracne atrapó a varios cazadores con su telaraña, los proyectiles de plumas de la arpía rebotaban en las armaduras y el hipogrifo se lanzaba a los cazadores una y otra vez desde lo alto. Cualquier persona humana o Bestman que se acercaba demasiado inmediatamente se veía atrapada en la embestida. Sin embargo, los cazadores no estaban desconcertados. Un aventurero parecía caer mientras otro saltaba sobre él desde atrás. El golpe del cuerpo blindado que siguió se convertiría en un golpe en las piernas para derribar a un monstruo en el suelo antes de que supiera lo que había sucedido. Atacaban con sus espadas, utilizando incluso a sus propios aliados como cebo, y lo peor de todo, era la luz de la magia que traía curación sobrenatural y flechas de fuego. Los cazadores eran fuertes. Además, tenían una estrategia sólida. Ninguno de ellos era tan tonto como para enfrentarse solo a cualquiera de los senos, quienes eran mucho más fuertes que los monstruos normales. En cambio, abrumaban sus puntos débiles con números puros, atacando en rápida sucesión como una manada de viciosos lobos. Podría haber sido la estrategia más rudimentaria de la humanidad para cazar monstruos, pero era eficiente y efectiva. Además, los cazadores forzaron a Range y sus aliados a salir de su formación al apuntar a la chica Bowibre. Los cuatro senos luchaban valientemente para proteger a Guyene, quien no podía unirse a la batalla. Sin embargo, se alejaban cada vez más a medida que pasaba el tiempo. Una amazona pasó furtivamente por sus aliados malheridos y logró ponerse en rango, golpeando a la chica arpía contra el suelo con una patada giratoria. Al mismo tiempo, una magia dio en el blanco y envió al hipogrifo al piso. Tan pronto como llegó al suelo, varias lanzas lo ensartaron sin piedad al mismo tiempo. Range estaba tan concentrada en proteger a Guyene de la lluvia de flechas y hachas de mano que no vio la gran espada de Gran a tiempo. Su desliz afortunadamente solo le costó su casco. Con una amplia variedad de armas y magia a su disposición, parecía que los cazadores abrumarían a los senos en cuestión de minutos. De repente, el Formoire lanzó un rugido ensordecedor y balanceó su masa en un amplio arco que envió a varios cazadores a volar. Estaba solo, su cuerpo de 2 metros de alto permanecía erguido, sin importar cuántos cazadores intentaran derribarlo. Su ingenioso trabajo en equipo y estrategia no fueron suficientes. A diferencia de los monstruos típicos, podía leer sus movimientos, dándole la oportunidad de protegerse de las oleadas de flechas y magia que llovía sobre él con heridas mínimas. El Formoire derribaba a los cazadores, uno por uno.
Un enano intentó bloquear la masa entrante con un escudo, pero terminó boca abajo en el suelo por el puro impacto. Esto no es bueno, Dix. Este es terriblemente poderoso. Uno de los cazadores lanzó un grito desesperado. Incluso con 5 de ellos enfrentando al formoide, no podían suprimirlo. Oh, vamos. Es solo un monstruo. Dix observaba la batalla desde su lugar en la entrada, respondiendo con exasperación. Alzó la retorcida punta de su lanza mientras levantaba su arma roja. El hombre con gafas de protección, nada más que un espectador hasta este punto, comenzó a moverse. Oró. El formoide notó que el hombre avanzaba casualmente. Al ver a los cazadores malheridos retroceder varios pasos, entrecerró los ojos hacia el recién llegado. Con los músculos de su hombro abultándose, el seno se apuntó a la cabeza del hombre y osciló la masa hacia un lado con toda la fuerza que pudo reunir. Trazó una línea recta horizontal. El aire huyó por la poderosa fuerza. El ataque podría convertirlo instantáneamente en un pedazo de carne destrozado, y Dix lo desvió suavemente, con el eje de su lanza. Las chispas volaron cuando sonó el fuerte choque de armas. Una sola lanza desvió la masiva masa, llevando el golpe al aire vacío. Aunque los brazos del formoide eran 3 veces más grandes que los de Dix, el cazador neutralizó con éxito el ataque, habilidad y técnica. Fue una demostración de la fuerza y habilidad que el despiadado cazador había cultivado. En el momento antes del siguiente ataque, la malvada mueca del hombre se reflejó en los ojos negros del formoide. Dix utilizó su impulso para deslizarse más allá de su oponente y posicionarse en un punto ciego. Una vez fui reventado bastante capturando uno grande. Todavía al final de su oscilación, la espalda de Fo quedó completamente expuesta. Los ojos de Dix se fijaron en su objetivo sólido y musculoso, y empujó su lanza directamente hacia adelante. No eres lo que necesito. Asterisco, ching, asterisco. Un sonido agudo y metálico resonó por la habitación. La punta de la lanza carmesí perforó la pesada coraza antes de sumergirse en el grueso torso del formoide. Fo fue completamente atravesado, y sangre brotó de su boca. Fo. Range gritó, todavía luchando por su cuenta más lejos. Guyene solo podía pararse y mirar. Gur, or. La masa se deslizó de su debilitada mano. Mirando hacia la siniestra punta de la lanza que sobresalía del centro de su pecho, el formoide se apoderó de ella con dedos temblorosos. Mientras intentaba sacarla, Dix se rió cruelmente detrás de él. Muere. El tiro de ella hacia arriba con todas sus fuerzas, y la punta de la lanza cortó el resto de su torso. El formoide, con el pecho separado desde el esternón, cayó de rodillas antes de colapsar en el suelo. Justo antes de golpear el suelo, Fo miró ligeramente hacia un lado, su mirada sin vida se encontró con los ojos de Guyene. Sangre brotaba de su cuerpo, pero aún así logró extender levemente su mano derecha, la misma mano grande y peluda que una vez le había secado las lágrimas. El mundo perdió todo el color para la chica dragón. Fo. No hubo respuesta a su débil llamada. Guyene podía escuchar a la aracne luchando contra más cazadores mientras lágrimas comenzaban a nublar su visión. Orde, Cliff, Fia. La sombra de guerra dividida a la mitad yacía en un charco de su propia sangre, varios ejes de lanza sobresalían del cuerpo del difunto hipogrifo, y la lánguida arpía yacía boca abajo en el suelo, posiblemente, también muerta. La Siren yacía en el suelo, la luz ya había desaparecido de sus ojos. Guyene llamó los nombres de sus amigos, con su espíritu rompiéndose. No. No. Lágrimas se derramaron de sus ojos color ámbar, rayando sus mejillas azul claro. Sus emociones crecientes estallaron, rompiéndola mientras gritaba. No. Gritando con todas sus fuerzas, corrió hacia el lado del formoide muerto. Ella se arrodilló junto a él, sin prestarle atención a la sangre antes de abrazar su gran mano derecha contra su pecho. Nunca más secaría sus lágrimas. No sabía cómo detener el torrente de sus ojos y simplemente se arrodilló allí, llorando. No, no, no. Con jadeantes sollozos, humedeció el cadáver del formoide con lágrimas. Esto no puede estar sucediendo. Esto tiene que ser un sueño. Alguien, por favor, despiérteme. Guyene suplicaba mientras la emoción le partía el corazón en dos. Pero el silencioso calabozo no le concedió su deseo, solo le mostró la fría realidad de los cadáveres en medio de él. Ella se aferró al formoide, sus sollozos no mostraban signos de detenerse. Entonces, una sombra oscura cayó sobre Guyene. No te preocupes, monstruo. Dix miró hacia abajo a la chica dragón que lloraba y sonrió. Se rió,
como si nada pudiera darle más placer que el dolor en sus ojos. No serás excluida. Los llorosos ojos de Gwiene se abrieron de par en par. Su capucha había comenzado a resbalar. Él vislumbró la hermosa joya que brillaba debajo y osciló su lanza, roja con una mano. Su visión destello de rojo. Un dolor discordante recorrió todo su cuerpo. Gwiene perdió la conciencia poco después. Raab. Con ambos brazos y todas sus patas de araña rotas, Ranger luchó hasta el final, pero llegó a su límite. Un profundo silencio cayó sobre la habitación. Era tan silencioso, que la batalla que acababa de suceder parecía un sueño lejano. Sin embargo, el piso y las paredes devastados contaban la historia de la feroz batalla que acababa de terminar. Aparte de los cazadores, la habitación estaba extrañamente quieta. Ranger fue arrastrada hasta donde estaba Dick cerca de la chica arpía. Simplemente tenías que hacerlo de la manera difícil, ¿verdad? Maldición, eso duele. El hombre la pateó con la punta de su bota antes de arrojarla sin contemplaciones al suelo. Presionando la herida que había sufrido al luchar contra Ranger, el hombre frunció el ceño. Muchos a su alrededor atendían sus propias heridas con una combinación magia y pociones. Ranger había perdido su casco, dejando a la vista su hermoso cabello blanco y su piel nevada. Tumbada sobre su estómago, escaneó los alrededores. Gwiene yacía inmóvil a su lado. Los ojos de la chica dragón estaban ocultos por su cabello, por lo que era imposible distinguir su expresión. Sin embargo, Ranger podía ver varios moretones y contusiones en todo su cuerpo. Los cazadores debieron haberle asestado una golpiza para asegurarse de que la chica indefensa permaneciera inconsciente. Su túnica estaba dañada y rasgada en muchos lugares, incluso sus duras escamas estaban agrietadas y rotas. ¿Cuándo se volvieron tan fuertes estas cosas? Maldita sea. Ese formoide, ya te dije. Estos tipos deben haber sido los mejores de ellos. Estaba muerto. Orde y Cliff también habían sido asesinados. Los tres no eran más que montones de cenizas. Ahora, la arpía que yacía al otro lado de la chica dragón aún respiraba. Con los ojos cerrados y el rostro desencajado, solo estaba inconsciente como Gwiene. Solo los monstruos con rasgos humanos habían quedado vivos. Ranger inmediatamente entendió lo que eso significaba. Estos eran los cazadores de los que el mensajero del gremio Fels les había contado. Estas personas capturaban monstruos como Gwiene y los vendían en el mercado negro para satisfacer su propia codicia. La Aracne sabía que tenían la intención de vender a los senos a algún comprador desconocido. Ranger apretó sus colmillos mientras escuchaba la conversación de una amazona y un bestman cercanos y se ahogó en su propia ira y sentimientos de impotencia. Hey, todos ustedes. Muevan sus traseros y saquen al abovibre de aquí. Podría haber más de estas cosas en el camino, así que mantengan los ojos abiertos. Dix emitió órdenes mientras golpeaba la lanza contra su hombro. Los otros cazadores se estremecieron y obedecieron al instante. Se dividieron en dos grupos, uno para encargarse de los monstruos que salieran de las paredes del calabozo y el otro para trabajar en los senos. Cuando Gwiene fue levantada de su línea de visión, Ranger concentró la fuerza que le quedaba en la punta de su dedo. Señalando al abovibre, lanzó solo un hilo de seda. Normalmente se usaba para atrapar presas, una telaraña. Sin embargo, Sleep, ¿qué crees que estás haciendo? La punta de la deformada lanza carmesí cortó la red de Ranger. De alguna manera, Dix fue capaz de detectar el hilo casi invisible. La Aracne se olvidó de respirar mientras la miraba fijamente. Una telaraña. ¿Tratando de dejar un rastro? Eso no sucederá. El hombre con los ojos entrecerrados sonrió mientras Ranger fruncía el ceño y temblaba de rabia. Este hombre era inteligente, calculador y astuto. Esos mismos rasgos inspiraban miedo en sus aliados. Siempre estaba tranquilo y era prudente, sin dejar nada al azar. Ranger estaba segura de que la razón por la que sus camaradas Senos, Fels y los demás en la superficie aún no podían localizar la base de operaciones de los cazadores era porque este hombre estaba a cargo. Ella lo miró con odio suficiente para matar. Pero Dick solo se quedó allí, con la lanza roja sobre su hombro. Oh. Esta no es buena. No podemos relajarnos a su alrededor. Meterla en nuestros bolsillos solo prendería nuestras chaquetas.
Agarró un puñado del cabello blanco de Ranger y la levantó para que sus ojos estuvieran al nivel de su mueca. La sonrisa de Dix solo se hizo más profunda cuando el rostro de la Aracne, retorciéndose de dolor y rabia, se reflejó en sus gafas de protección. Esta morirá aquí. La sentenció a muerte, un despiadado juez, jurado y verdugo. Otros cazadores se reunieron alrededor de Dix mientras soltaba su cabello y se ponía de pie. Ranger estalló en sudor frío mientras veía a los humanos desenvainar sus armas y acercarse. Hey, Dix, ¿podemos? ¿Podemos qué? En ese momento, 3 hombres dieron un paso hacia Dix para llamar su atención. Sus intenciones eran evidentes por las grotescas sonrisas en sus rostros. Vamos a matarla de todos modos, así que antes de eso. ¿No podemos divertirnos un poco? No tenemos mucho tiempo, lo sé, ese solo mírala. Sería un desperdicio. Al principio, Ranger no sabía de qué estaban hablando. Sin embargo, una oleada de náuseas y repulsión corrió a través de ella en el instante en que entendió. Hagan lo que quieras. Dix miró entre la Aracne y los hombres antes de burlarse. Movió la barbilla en la dirección de Ranger, y los 3 hombres no podrían haber estado más emocionados, con oscuras sonrisas retorciéndose en sus rostros. HGG. Sé buena ahora, ¿me oyes? Respiraciones ásperas, sonrisas pervertidas, miradas que prácticamente lamían su cuerpo. Ella entendió. Estos hombres tenían un fetiche de monstruo. Era una atracción perversa que algunas personas sentían hacia los monstruos, más específicamente los humanoides como lamias o los monstruos que poseían características humanas. La mayoría de las personas los rechazaba y los despreciaba por eso. Y ellos iban a violarla. No solo le habían robado a sus amigos, también tenían la intención de pisotear su dignidad. Dix y los otros cazadores observaban con anticipación mientras los hombres claramente excitados descendían sobre ella. Los puños de Ranger se apretaron bajo sus antebrazos rotos, temblando de rabia. Paren esto. No me toquen, mantente tranquila, ahora. Tú ahí, manténla presionada. Los hombres ignoraron las amenazas de Ranger y su débil resistencia y llegaron a ella. Herida gravemente y superada en número 3-1, podría hacer poco para defenderse. La parte arácnida de su cuerpo estaba sujeta fijamente bajo su fuerte agarre, y escalofríos recorrieron su piel. Su armadura fue arrancada, exponiendo su considerable pecho, y una sola capa de ropa de batalla de aventurero era su última línea de defensa de los indiscretos ojos de los cazadores. Los primeros signos de miedo pasaron por su rostro mientras sus manos se acercaban cada vez más. Los hombres notaron su expresión, y sus corazones dieron un vuelco de la sádica excitación. Lamiendo sus labios, los 3 se lanzaron hacia ella. En ese momento, la expresión de Ranger cambió del miedo al abuso a su cuerpo y alma a algo mucho más cruel. Desnudó sus colmillos, y sus pupilas se estrecharon en rendijas para formar el rostro de un monstruo realmente feroz. Abrió sus mandíbulas y escupió fluido a los 3 hombres en un abrir y cerrar de ojos. Un coro de gritos espeluznantes se produjo. Kukema. Se está derritiendo. Ja 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 ja. ¿Qué demonios están haciendo? Atraídos por las habilidades de actuación de Ranger, los 3 hombres se tambalearon hacia atrás bajo un dolor insoportable. Los otros cazadores se rieron del espectáculo mientras los 3 hombres se agarraban los ojos o se desplomaban en el suelo. Los monstruos insectoides eran conocidos por sus ataques basados en veneno. Si bien muchos de ellos eran de tipo paralizante diseñados para evitar que las presas escaparan de sus redes, el de Ranger era altamente ácido y lo suficientemente poderoso como para licuar a sus objetivos. De hecho, los espectadores retrocedieron ante las nubes de humo pútrido que se elevaban de los 3 hombres. Maldito monstruo. Enfurecido, el trío que había caído en la inesperada trampa de la Aracne sacó sus armas. Ranger vio las cuchillas metálicas destellar, y sonrió. GHH. 3 espadas atravesaron su torso hasta el final. Las puntas de las cuchillas golpearon el suelo del calabozo, sobresaliendo de su espalda. Sangre brotó de las 3 heridas y de su boca. El líquido que salpicaba el suelo era rojo, no diferente de un humano. Ja. Jaja. Ajajajajaja. Gritos de dolor y sufrimiento se convirtieron en un aullido feroz. Ranger, con los labios teñidos de rojo y manchados de sangre, agitó sus brazos rotos con todas sus fuerzas. Aunque fatalmente herida, logró golpear a los 3 hombres que la apuñalaron. Cayeron hacia atrás, gritando.
Dick silbó ante el espectáculo mientras los otros cazadores se llamaban unos a otros, armándose a sí mismos una vez más. Ja. Ja. No permitiré que ninguno de ustedes bastardos avergüence este cuerpo. Forzándose a levantarse a pesar de sus miembros rotos, Ranger respiró pesadamente, luego gritó tan fuerte como pudo. Los cazadores observaron, desconcertados por su abrumadora fortaleza. Incluso, si muero, nunca los dejaría tenerlo. Entonces, usando su mano, Ranger se apuñaló a sí misma en el pecho. Dix y los cazadores observaron con asombro cómo Ranger se apoderaba del núcleo enterrado profundamente, dentro de su carne y mostraba una sonrisa ensangrentada. Os, te dejo el resto. Esas palabras saliendo de su boca se convirtieron en las últimas. Apretó su agarre, y crack, todos lo escucharon, la piedra mágica se había hecho añicos. La sangrienta, pero a la vez hermosamente atractiva Aracne se desintegró en una gran pila de ceniza justo delante de sus ojos. Un momento después, desapareció. La maldita se suicidó. Los cazadores retrocedieron luego de presenciar cómo el monstruo elegía su propio escape. Una pila de cenizas en el piso era todo lo que quedaba de ella. Ni siquiera había dejado un botín atrás. Los cazadores observaban con ojos temblorosos, su valiente pero trágica muerte se quemó en sus recuerdos. Oh. Ahora eso es lo que llamo genial. Ese es mi tipo de estilo. Dix era el único entre ellos que no se había visto afectado por lo que acababa de suceder. Viendo a su líder completamente impasible por el espectáculo, los cazadores subordinados comenzaron a recuperarse, con sus apacibles sonrisas volviendo una por una. El hombre con gafas de protección sonrió ante el montón de cenizas, los restos del monstruo en el suelo. Ella sí que era algo. El único que puede hacerme algo soy yo. No recibo órdenes de nadie. Resulta que éramos bastante compatibles. Dix declaró egocéntricamente, a pesar de que él era el agresor. Los cazadores masculinos se burlaron, mira quién habla, atrayendo risas y carcajadas. El hombre se ajustó las gafas de protección con una mano y se giró para mirarlos con una leve sonrisa. Podríamos utilizar esto como cebo para atraer a más que podrían estar cerca, pero no hay necesidad de ser codiciosos. Nos vamos. Dix afirmó rotundamente mientras se giraba sobre sus talones. Los tres hombres con manchas de carne derretida se pusieron de pie, y el resto de los cazadores siguieron al líder hacia la salida. Tenemos una boguibre para mostrar. Lo mejor es volver a la base primero. Dándole la espalda a la ceniza que alguna vez fue una aracne, los cazadores abandonaron la habitación para siempre. A medida que el grupo de criminales avanzaba a través de los pasillos del calabozo, los lánguidos cuerpos de la arpía y la chica boguibre se balanceaban bajo los brazos de un cazador. Una sola lágrima redonda cayó desde un ojo color ámbar cerrado mientras la chica dragón era alejada cada vez más de lo que quedaba de sus camaradas. Varias horas más tarde. Oh. Una gárgola aterrizó en medio de una habitación completamente llena de cenizas. La mirada del monstruo viajó desde un extremo a otro mientras un unicornio y un silverback se acercaban a él. Un peto familiar con un agujero abierto en el medio. Una masa de gran tamaño. Una túnica triturada y un conjunto completo de pesada armadura de placas cortada por la mitad. El cuerpo de piedra del monstruo tembló, y traqueteó al ver el equipo disperso entre las cenizas. Desde allí, la gárgola caminó hacia el otro lado de la habitación y metió la mano en una cama de flores, arrancada de raíz. Sus temblorosos dedos agarraron un cristal rojo que había sido arrojado allí mientras los criminales estaban distraídos. La gárgola sostenía otro cristal igual en la otra mano. Gross echó la cabeza hacia atrás y miró hacia el techo. ¡Oh! Desató un monstruoso rugido de indignación ardiente que resonó por todo el laberinto. Me di la vuelta y miré hacia atrás. Todo lo que veía eran las paredes y el techo azulados del calabozo. Las fuentes de luz ubicadas al azar iluminaban las intersecciones y laberínticos pasillos que parecían extenderse para siempre. Un equipo de aventureros debía estar cerca porque podía escuchar sus inquietas voces procedentes de una esquina cercana. Estaba parado en medio de un pasillo, mirando el suelo por el que tantos de mis compañeros aventureros habían caminado. Podría haber jurado que escuché algo, que el calabozo simplemente se había sacudido. Ya. Cuando miré por encima de mi hombro, un grito repentino que se precipitaba hacia mí atrajo mi atención. Un goblin se precipitaba hacia mí.
Evite el golpe del monstruo de bajo nivel dirigido a mi pecho y levante la daga de Hestia en mi mano derecha. Estaba en el calabozo, tercer piso. Había pasado tanto tiempo desde que estuve en los pisos superiores del calabozo que esta área me parecía nueva. Cuando me uní por primera vez a la familia de Kami-sama, cuando solo era LV1, venía aquí todo el tiempo. Aquí fue donde comenzaron mis aventuras. Había estado en este territorio para aventureros de clase baja desde la mañana. Hey. El monstruo me atacaba con ambos brazos en un frenesí, pero lo esquivaba inclinándome levemente hacia la izquierda y hacia la derecha. Los movimientos del goblin eran lentos y letárgicos, o al menos así era como me parecían ahora. Podría enterrar mi daga en su pecho, rompiendo la piedra mágica dentro de él si me daba la gana, pero no me atrevía a realizar un contraataque. UGHH. El goblin me gritó, frustrado porque ninguno de sus ataques estaba golpeando. Sus ojos llenos de ira se fijaron en mí, sus deseos de matar enviaron una sacudida por mi espalda, haciendo que mi mano se contrajera. Mi instinto de luchar o huir se activó mientras una urgencia natural por desafiar a los monstruos me empujaba hacia adelante. La daga de Hestia trazó un arco a través del aire. GIA. La cuchilla violeta talló un corte en el pecho del monstruo. Justo como quería, atravesó la piedra mágica. El goblin se congeló en su lugar, como si supiera que su núcleo de cristal se había roto, antes de desvanecerse en cenizas con un suave asterisco suiz asterisco. Maté al monstruo con una técnica que se había convertido en una segunda naturaleza. Miré hacia abajo a la pila de color gris a mis pies. Había un diente afilado en el medio. Era un botín como cualquier otro. Miré el colmillo de goblin durante demasiado tiempo, incapaz de atreverme a levantarlo. Hoy había entrado en el calabozo porque había algo que necesitaba saber. ¿Aún podía matar monstruos? ¿Todavía podía cazar monstruos y permanecer como un aventurero en horario? Yo podía hacerlo. Había matado a varios de ellos desde que entré en el calabozo esta mañana, rompiendo las piedras mágicas de todos, reduciéndolos a cenizas como hace un momento. Sí, pero no había podido apartar la mirada de la verdad que complicaba todo, que nada podía endulzar. No desde que conocí a Guyene. Sabía que los monstruos llamados senos podían sentir emociones y pensar por sí mismos. Ahora, cuando se trataba de asesinar monstruos, dudaba. Aunque todavía podía luchar, no se parecía en nada a como era antes. Me pregunto si alguna vez volveré a ser como era, explorando el calabozo como el aventurero que solía ser. Era imposible sacarme la pregunta de la cabeza. Un solo segundo era la diferencia entre la vida y la muerte cuando se enfrentaba a los monstruos. Solo era cuestión de tiempo antes de que muriera si esto se mantenía. Y bajo las garras o colmillos de un monstruo, nada menos. Grua. Oh. Varios kobolds y un lagarto del calabozo trepando por la pared aparecieron mientras deambulaba por los pasillos del calabozo. Apreté los dientes y luché contra ellos. El pequeño grupo se acercó a mí al mismo tiempo y mi cuerpo respondió por sí mismo. Mientras evadía sus ataques mortales, sus últimos alientos alcanzaron mis oídos mientras mi daga destruía las piedras de color púrpura oscuro dentro de ellos. No vaciles. No te detengas por nuestro bien. La voz de un cierto hombre lagarto sonaba en mis oídos cada vez que me encontraba cara a cara con un monstruo. Fue lo último que me dijo en el escondite de los senos antes de que nos separáramos. Nunca mueras. Quiero verte otra vez. Estaba bastante seguro de que en este momento yo sería prácticamente inútil si él no hubiera dicho eso. No mueras, aún podía sostener un arma gracias a esa advertencia. Porque él, un monstruo, esperaba que siguiera vivo para que pudiéramos vernos de nuevo algún día. Me alejé de las pilas de cenizas que una vez fueron los monstruos que derroté y comencé a caminar. Al final, no se había presentado ninguna respuesta clara, incluso después de toda mi contemplación. Con mi corazón todavía preocupado, me dirigí a la salida. Debería darme prisa y llegar a una conclusión decisiva. Eso sería lo más lógico a hacer. Los monstruos normales eran completamente diferentes de los senos como Guyene y LYD. Incluso si dudaba, los monstruos seguirán tratando de matarme. Las personas y los monstruos estaban destinados a luchar, pero con el propósito de ganar dinero y alcanzar a la persona que admiraba. ¿Realmente estaba bien matarlos? ¿Podía luchar y matar para obtener beneficios personales? Me di cuenta de que realmente no tenía una razón por la que necesitaba matar monstruos. Si seguía manteniendo pensamientos como esos en mi trabajo, no duraría mucho.
Val Crano. Es el pequeño novato. Un equipo compuesto de Bestman, Hobbits y otros demi-humanos me miraban mientras caminaba, silenciosamente, susurrando entre ellos. Estaba seguro de haber escuchado mi título en algún momento. El diseño del calabozo era circular. Se ensanchaba sucesivamente con cada piso que se bajaba. Se decía que el quinto piso, parte de los pisos superiores, era tan ancho como el parque central en la superficie. Me pregunto si era porque había menos espacio aquí comparado con los pisos intermedios, pero parecía como si siguiera encontrando aventureros en cada esquina. Por otra parte, había muchos más aventureros de clase baja en primer lugar, así que tenía sentido que las personas se toparan tanto entre sí. Creo que la fama de la familia Estia desde el juego de guerra contra la familia Apolo seguía viva y, bien, las personas me reconocían bastante a menudo. Era cierto que estaba merodeando por un piso que las personas oficialmente registradas en mi nivel generalmente no solían quedarse, y también por mi cuenta, así que estaba seguro de que era algo digno de ver. Cada vez que los miraba a los ojos, parecían desconcertados. Pero no podía hacer mucho más que devolverles la mirada. Oh, ya estoy aquí. Al llegar al camino inicial en el primer piso, me dirigí hacia la enorme apertura que conectaba al calabozo con la superficie. Había una escalera en espiral debajo de la Torre de Babel, y el techo estaba decorado con un mural azul cielo. Apenas había alguien más aquí, ya que la hora pico de la mañana había terminado, y era demasiado temprano, justo antes de la hora del almuerzo, para que la mayoría de los aventureros regresaran a casa. Mis ojos estaban fijos en los escalones plateados mientras yo ascendía uno a la vez. Solo daba un paso a la vez hasta que alguien se detuvo frente a mí. Cuando miré hacia arriba, vi a una aventurera sola. Llevaba un peto plateado y una sola espada colgando de su cintura. Su largo cabello dorado brillaba bajo la luz de la lámpara de piedra mágica como arena radiante en el desierto. Y sus ojos del mismo color dorado que su cabello me devolvieron la mirada. Ay, Susan. El nombre de la persona que admiraba escapó de mi boca antes de que me diera cuenta. La chica de cabello y ojos dorados y el chico de cabello blanco intercambiaron unas pocas palabras antes de regresar a la superficie juntos. Un mago con túnica negra observaba en silencio cómo se desarrollaba la escena a través de un cristal azul, colocado encima de un pedestal. ¿Ha pasado algo, Fels? No. Fels respondió bruscamente a la pregunta de la profunda voz desde debajo de la capucha negra de su túnica. Esta era la cámara de las oraciones debajo de la sede del gremio. Las 4 antorchas encendidas en medio de la habitación eran todo lo que mantenía a raya la oscuridad en el espacio de piedra. Directamente en el centro de este aparentemente antiguo templo había un imponente y majestuoso altar con un dios igualmente majestuoso sentado sobre él como si fuera un trono, Urano. Entonces, no ha habido movimiento debajo de Babel. Lamentablemente no. Estos cazadores. No ha habido ni una sola señal de que la familia Ike los haya pasado por la torre. Fels asintió, confirmando los pensamientos de Urano. Fels tenía un ojo colocado sobre el foso que conducía al calabozo debajo de Babel en forma de un cristal azul, esférico escondido en la obra de arte que adornaba el techo del sótano de la torre. Era un oculus, uno de un conjunto de cristales gemelos creados por Fels el tonto, una vez conocido como el sabio. Cada cristal podría mostrar lo que su gemelo estaba viendo y escuchando. Era el único Aram mágico en existencia capaz de comunicación a larga distancia. Fueron extremadamente difíciles de hacer. Fels había tenido problemas debido a carecer de los materiales correctos a la mano, y la tarea había requerido un nivel de dominio que incluso Perseo aún no había logrado. El mago también le había proporcionado uno de estos ítems mágicos a su búho familiar que había sido rescatado de la muerte para reemplazar su ojo perdido. Fels usaba el poder de este oculus móvil para literalmente mantener un ojo sobre los proscritos y los aventureros en la lista negra, similar a como había vigilado a Gwiene mientras estaba en la superficie. Estas actividades eran un secreto tan bien guardado que los subordinados de Urano, en otras palabras, los propios empleados del gremio, ni siquiera sabían que Fels existía. Ignorando transgresiones menores o incidentes aislados, el mago vestido de negro había estado vigilando la ciudad laberinto durante muchos años, para asegurarse de que Horario y el calabozo no empeoraran. No ha habido nuevos desarrollos, Urano. A pesar de conocer la verdadera identidad de nuestros enemigos, rastrearlos ha resultado imposible.
Gracias a los esfuerzos de la familia Hermés, estaban casi seguros de que los cazadores responsables de vender monstruos en el mercado negro pertenecían a la familia Ikelos. Fels había utilizado un Oculus para observar la entrada del calabozo durante el reciente viaje a la aldea oculta de los senos hace 2 días. A pesar de la vigilancia constante desde entonces, no se vieron avistamientos de aventureros de la familia Ikelos pasar por allí. Los movimientos de los cazadores permanecieron en la oscuridad, como si se estuvieran riendo de los esfuerzos de Fels. Puesto que no han regresado a Babel, todavía están en las profundidades del calabozo o escondidos en Rivira. Pero, de nuevo, eso parece poco probable. El corazón del problema era cómo pudieron evitar los ojos de Fels mientras sacaban a los senos capturados a la superficie y los sacaban de contrabando fuera de las paredes de Horario. Solo una posibilidad le venía a la mente. El mago con túnica negra se apartó del cristal azul en el pedestal y miró hacia arriba para hacer contacto visual con el dios en su asiento en el altar. Haciendo el mejor intento de hablar con voz tranquila y concisa, Fels lo planteó claramente. Debe ser lo que sospechábamos desde hace un tiempo. Hay otra entrada del calabozo, separada de Babel. Como pensamos, nuestros enemigos que secuestran monstruos no están operando desde una base ubicada en la superficie. *creac*. Chispas se dispersaron de las antorchas. Los puntos de luz cayeron al suelo de piedra mientras el silencio descendía sobre la cámara de las oraciones. En la penumbra, Fels y Urano intercambiaron miradas pero no palabras. ¿Cuál es la situación de los senos? Finalmente, Urano habló de nuevo. El guante negro cubierto de intrincados diseños de Fels desapareció entre los pliegues de tela oscura. Creo que están en camino a una aldea oculta separada como estaba planeado. Sin embargo, aún no he recibido noticias de LYD confirmando su llegada. Otro cristal de la misma forma que el del pedestal apareció de las túnicas de Fels. Estar en la superficie no evitaba que el mago mantuviera contacto regular con los senos, gracias a otro conjunto de Oculus. El Aron mágico servía como un importante enlace que le permitía a Fels mantener las comunicaciones donde quiera que estuvieran en el calabozo, así como también crear rápidamente misiones para investigar o eliminar irregulares. Sin embargo, el Oculus tenía un inconveniente, el cual era que solo podía interactuar con su gemelo emparejado. En otras palabras, Fels necesitaba un par de cristales por separado para cada ubicación que requería vigilancia y para cada persona que requería una línea de comunicación. Era engorroso en el mejor de los casos. De hecho, la túnica de cuerpo entero de Fels estaba llena de cristales. A los senos se les habían dado varios conjuntos de Oculus para usar, pero su líder, LYD, portaba el único, que estaba conectado a la superficie. Fels agarró un cristal amarillo e intentó mirar dentro, y se congeló abruptamente. ¿Cuál es el problema? Urano preguntó, sintiendo que algo andaba mal. Después de una larga pausa, el mago con túnica negra finalmente habló con voz temblorosa. El cristal de LYD se ha oscurecido. Un violento sonido cortó a través del aire. El cristal amarillo se estrelló contra el suelo y se hizo añicos. ¿Qué estás haciendo, Gross? La voz sorprendida y enojada de un hombre lagarto resonó en el laberinto de árboles colosales. Sucedió dentro de una habitación en lo más profundo del 24º piso del calabozo. Varias especies de monstruos se habían reunido en una habitación oscura sin musgo lámpara. Estaban equipados con armadura y armas. Senos. El hombre lagarto LYD y la gárgola Gross estaban en el medio del grupo, mirándose el uno al otro. ¿Por qué rompiste el cristal? Ahora no tenemos forma de contactar a Fels y no tenemos ninguna razón para escuchar las palabras de Fels. No hay razón para seguir sus órdenes. Ya sabemos lo que se debe hacer. Ahora que el único Oculus capaz de comunicarse con la superficie estaba roto, LYD exigió una explicación de Gross. Comenzó con un mensaje del grupo de Gross. El grupo de Ranje ha sido asesinado, Wien y Fia, capturadas. Al escuchar las noticias, LYD usó todos los Oculus que tenía en su poder para convocar a cada grupo de los senos. La Siren Rey y otros líderes llevaron inmediatamente a sus grupos a la habitación actual para recibir detalles y compartir información. Entonces, justo cuando LYD estaba por informarle a Fels, la garra de piedra de Gross arrancó el cristal de su mano y lo destruyó. Fels dirá lo mismo que siempre hace. Resistan. Manténganse ahí por ahora, ya es suficiente. Hemos
Tolerado mucho más de lo que podemos soportar. La gárgola color ceniza gritó en respuesta, dominando la voz de LYD. Fels y aquellos del lado del mago solo estaban preocupados por mantener a los senos en secreto. A Gross ya no le importaban las preocupaciones de los que estaban en la superficie. Había reprimido su ira cada vez que otro de sus camaradas era secuestrado, pero ahora rugía furiosamente. Varios pedazos de armaduras rotas y armas yacían a los pies de la asamblea de los senos. Gross había recuperado lo que quedaba de sus aliados muertos y los había llevado allí. Vi todo, escuché todo. Vi lo que hicieron las personas, vi la muerte de Range. Él había compartido un conjunto de cristales gemelos con Range. En un giro irónico, fue el Oculus que Fels le había dado lo que empujó a Gross al borde, encendiendo las llamas negras en su corazón. Después de presenciar de primera mano a los cazadores masacrar a sus amigos, nada podía calmar su furioso odio. Gross no estaba solo. Ambas facciones de senos, las de LYD y Gross, se levantaron en armas. Al principio, solo la facción de Gross veía a las personas con una luz negativa, pero ahora también los senos, que se aliaron con LYD, estaban hirviendo. Los ojos de un grifo ardían de ira porque el hipogrifo había sido asesinado. Una lamia azotaba su cabello mientras gemía, jurando venganza. Antrol golpeaba el suelo, con los puños apretados con tanta fuerza que la sangre goteaba de entre sus dedos, mientras los escombros llenaban el aire. Un unicornio, un silverback, un águila carmesí, un ciervo espada. La mayoría de los senos cedió ante la furia que corría a través de ellos. Aparte de LYD, los únicos senos capaces de pensamiento racional eran el deprimido y oprimido Goblin de gorro rojo, la Siren Rey con los labios apretados, y un almiraj con sus patas delanteras firmemente apretadas sobre sus ojos, luchando por contener las lágrimas. No necesitamos la ayuda de Fels. Tampoco permitiremos que nadie nos detenga. Este es nuestro problema y lo solucionaremos. Temblando de rabia, Gross ensanchó sus ojos de piedra roja, incapaz de llorar, mientras rugía una declaración verdaderamente monstruosa: venganza. Venganza por Range, Orde, Cliff y Fo. Rescataremos a nuestros hermanos. Los habitantes de la superficie lamentarán este día. La gárgola rugió. Los senos de los alrededores se unieron, rugiendo de acuerdo. Venganza. 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 La habitación temblaba a medida que se unían más voces, llenas de intensidad. En medio de sus camaradas rugiendo sin tener en cuenta a los aventureros o monstruos cercanos, LYD hizo una mueca. Sus manos escamosas y rojas se apretaron en puños temblorosos. Mátenlos a todos. Asesinen a todo y a cualquiera que se interponga en nuestro camino. Elimínenlos. Si hacemos eso, no seremos mejores que los que secuestraron a Gwiene y Fia. LYD bramó a través de sus apretados colmillos. Al borde de las lágrimas, el hombre lagarto forzó a salir las palabras de su garganta. Las llamas en su corazón ardían con tanta fuerza como la facción de Gross. Solo había una cosa que le permitía mantener la calma lo suficiente como para ver la razón, su anhelo. Después de todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos pasado, vas a tirarlo todo por la borda. Vas a abandonar los sueños de nuestros camaradas caídos, de ver algún día la luz en la superficie. Era su deseo más querido caminar sobre la superficie, para convivir pacíficamente con la humanidad. LYD no podía dejar ir ese poderoso deseo en su corazón. Ese ideal le daba un sentido de propósito y una razón para vivir. Instó a los otros senos a ver cómo estaban a punto de cruzar una línea que no debería ser cruzada. Hay personas como Belchi. Ya lo has olvidado. LYD gritó el nombre del chico que le había estrechado la mano. No todos los aventureros, no todas las personas son malas. LYD vertió su corazón y su alma en cada palabra, pero no sirvió de nada. Sus camaradas estaban demasiado lejos. Sin vacilar, Gross respondió de inmediato. ¿Cuántas veces necesitas ser traicionado para entender? ¿Dónde están todas las personas que nos mostraron bondad ahora? Muchos senos tuvieron la suerte de encontrarse con misericordiosos aventureros antes de conocer a Bao. LYD y su grupo sentían esperanza por el futuro cada vez que eso ocurría. Sin embargo, cuando llegó el momento decisivo, todos se pusieron del lado de las razas de la superficie. Abandonaron a los senos a su destino. La verdad es que ese chico nos dará la espalda. Nos abandonará algún día. Las personas y los monstruos no pueden vivir juntos en paz. Abre los ojos,
LYD. La gárgola declaró sin tapujos mientras instaba al hombre lagarto a renunciar a su absurdo sueño. LYD no tenía respuesta, ofreciendo poca resistencia cuando Gross lo empujó a un lado y llamó a los senos a la acción. Retomaremos a nuestros camaradas, sin importar el costo. El último deseo de Ranger no será en vano. Gross extendió sus alas color ceniza y salió volando de la habitación. Respondiendo al estruendoso rugido de la gárgola, otros senos lo siguieron. 30 y tantos monstruos se habían unido para lograr un objetivo singular como uno solo. No sirve de nada, LYD. Nada puede detenerlos ahora. Mientras Awari se desplomaba, atormentada por no poder detener a sus aliados a tiempo, Rey se acercó y le habló. Había ocultado sus brazos alados contra su pecho como si se abrazara, y era todo lo que podía hacer para evitar que sus hombros temblaran. Maldita sea todo. Le echó un vistazo a la Siren resistiendo su ira mientras su rostro se contorsionaba. Luego miró hacia arriba, mirando hacia el paisaje de la superficie que nunca había visto. Lo siento, Fels. Belchi. Su débil disculpa se desvaneció en la oscuridad. La suerte había sido echada. La única opción que quedaba era seguir adelante. Incluso si las cosas nunca volvieran a ser como antes, por lo menos sus camaradas podrían ser liberados. La mente de LYD estaba lista. Al mismo tiempo, liberó su presa de ira y rabia y las dejó apoderarse de su corazón. La salvaje emoción que mantuvo sellada lo consumió al instante. El hombre lagarto adquirió un aura feroz mientras sacaba la espada larga vertical y la cimitarra que tenía a sus pies fuera del suelo. Rey, Led. Vengan conmigo. Seguiremos a Gross. Sí. Entendido. Aruru, ve a buscar a esa persona. El almiraj levantó la vista hacia el rostro impasible de LYD con sus redondos ojos rojos junto a la Siren y el goblin de gorra roja. Ya debió haber llegado a la aldea oculta por ahora. Explícale la situación y tráelo. El monstruo conejo se mantuvo en silencio, pero asintió, sus largas orejas se movieron hacia adelante. Con un corto y agudo chillido, el almiraj saltó sobre el Leyond que esperaba a su lado. Se sentó a horcajadas sobre su espalda como si fuera un caballo, y el Leyond se alejó. La chaqueta de batalla azul del conejo revoloteó en el viento detrás de él. Vamos. LYD y sus aliados corrieron para alcanzar a Gross. La cola gruesa y en forma de serpiente del hombre lagarto se movía de un lado a otro mientras ganaba velocidad. Los ojos inyectados en sangre en su perfil, ya eran los de un monstruo. Falgar, están aquí, los tipos de la familia Ikelos. Ocultando sus emblemas, que representaban sombreros de viajero alados y sandalias, un pequeño grupo de personas comenzó a seguir a 3 hombres. Siguiendo a los recién llegados, se mezclaron en el flujo de aventureros en Rivira. Como siempre, los cristales brillaban en lo alto. La luz brillaba desde las formaciones rocosas en forma de crisantemos en floración, lo que indicaba que era la tarde en el 18º piso. Los aventureros de clase alta entraban y salían de la pequeña ciudad construida sobre una isla en el centro de un gran lago. Muchos usaban esta amalgama de posadas, tiendas y bares como base para los viajes más profundos en el calabozo o como un punto de descanso en su camino a la superficie. Gracias a los diversos negocios de la ciudad, las acaloradas negociaciones entre los codiciosos comerciantes y los residentes no eran infrecuentes. Los gritos de enojo formaban una cacofonía con abundantes carcajadas mientras los miembros de 2 familias rivales se miraban mutuamente en las calles. Una pelea estalló poco después, pero nadie pestañeó ante un espectáculo tan familiar en la ciudad de los forajidos. Boris. Sí. ¿Qué te está molestando? No pasó mucho tiempo para que los residentes de esta ciudad rodeados de rocas irregulares y cristales se dieran cuenta de que algo fuera de lo común estaba sucediendo. Los monstruos parecen inquietos. Algo no está bien. Los aventureros totalmente equipados se reunieron en un acantilado para una mejor vista. Cada par de ojos se fijaron en un solo lugar en medio del bosque y las llanuras de la zona segura. En el centro del piso, donde las raíces del árbol central conducían hacia abajo. Esos son, Ahora que estaba afuera del calabozo, el cielo era brillante y azul como siempre. El sol estaba justo encima, así que ya debía ser cerca del mediodía. Estaba a una buena distancia de una calle principal. Tiendas de todo tipo se alineaban en el camino. Había una multitud de personas alrededor de una florería atendida por varias jóvenes demi-humanas que no tenían relación
alguna con ninguna familia. Varios niños del vecindario estaban con ellos, con brillantes sonrisas en sus rostros mientras miraban las coloridas plantas. Los miré por unos momentos antes de darme cuenta de que estaba mirando. Por un momento, rodeado de sonidos animados y pacíficos de la ciudad, sentí que me había perdido vagando por una calle desconocida. Borrando esos pensamientos de mi mente, pasé por delante de todas las tiendas antes de detenerme. Lo siento. Ya sabes, ocupar tu tiempo. Está bien. Nos miramos uno al otro en un terreno baldío rodeado de casas. Solo estábamos Aizuzán y yo. Durante nuestra reunión casual en la escalera de Caracol de Babel, la detuve sabiendo muy bien que se dirigía hacia el calabozo. En cuanto a por qué, no estaba seguro. Pero había estado persiguiéndola durante tanto tiempo como la persona que admiraba, y sentí que había algo que necesitaba preguntarle. Mi mente no se calmaba. Aizuzán debió haber notado mi lucha interna y sugirió que fuéramos a otro lugar. Al salir de Babel, comenzamos a buscar un rincón poco poblado de la ciudad. Ahora aquí estábamos, cara a cara. Nuestros ojos se encontraron. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que ambos habíamos estado solos de esta forma? Su belleza podría competir contra la de cualquier elfa o diosa, y mirarla era suficiente para hacerte olvidar que el tiempo se estaba moviendo. Su rostro no mostraba mucha emoción, y no podía decir lo que estaba pensando, pero era como si sus ojos siguieran atrayéndome. Me olvidé de casi todo, e incluso comencé a pensar, si tan solo ese brillo dorado pudiera mantenerme bajo su hechizo. ¿Qué pasa? Aizuzán preguntó lentamente. Sus palabras estaban cargadas con significado. Era como si sus ojos dorados vieran a través de mí. Como si preguntara, ¿qué pasó? ¿Por qué pareces tan confundido? Mi pecho se sentía apretado. Mi corazón latía con fuerza en mis oídos. Mi boca se estaba secando. Finalmente, logré decirlo. Aizuzán, si los monstruos tuvieran una razón para vivir, si tuvieran sentimientos como tú o yo, ¿qué harías? Y ahora lo había dicho. Si conocieras monstruos que pudieran sonreír como personas, preocuparse por las cosas, derramar lágrimas, como las personas, ¿aún podrías desenvainar tu espada contra ellos? Le pregunté a la espadachín que admiraba. Aizuzán cerró sus delicados labios. A pesar de que seguramente no entendía por qué le haría esa pregunta, todavía estaba pensando en una respuesta sincera en lugar de responder casualmente o analizar la pregunta. El tiempo pasó. Una cálida brisa de verano pasó entre nosotros. Sin quitarme la vista de encima ni una vez, Aizuzán finalmente abrió la boca para hablar. Si los monstruos lastiman a alguien. No, no es eso. Se detuvo a mitad de la frase, sacudió la cabeza, y entonces me respondió. Si alguien llora por un monstruo, mataré a ese monstruo. Mis hombros saltaron después de escuchar esas palabras. No estaba respirando. Aizuzán declaró sus intenciones sin ninguna vacilación en absoluto. Incluso si el monstruo tuviera un alma como un humano, ella acabaría con él en ese mismo momento. La respuesta de la persona que admiraba era contundente y brutal. Me congelé. La espada de Aizuzán desgarrando despiadadamente a Guiene y a los otros senos. La imagen pasó a través de mi mente. Asombrado, miré su expresión concentrada e inmutable. De hecho, sus ojos me preguntaban, ¿tú no lo harías? Así es. Yo también había perdido a alguien importante. Mi abuelo, una persona irreemplazable en mi vida, fue asesinado por un monstruo. Y recuerdo cómo lloré cuando sucedió. La razón por la que no fui consumido por el odio y el deseo de vengar su muerte fue porque realmente nunca vi su cuerpo y me sentí tan solo en ese momento que la ira nunca tuvo la oportunidad de asentarse. Estaba paralizado, cruzando el umbral entre ideales y realidad, entre personas y monstruos. Mi corazón latía furiosamente bajo la mirada de Aizuzán. Entonces, cuando comencé a sudar y reuní el coraje para hablar, en ese mismo instante, clang. Clang. Un sonido agudo resonó a través del cielo. Aizuzán y yo volteamos y miramos hacia arriba. ¿Las campanas que sonaban todos los días al mediodía? No. Esas siempre sonaban desde el extremo este, pero este sonido claramente provenía del norte. Además, la intensidad del repiqueo definitivamente no era normal. Era como si el mensajero estuviera angustiado. Esa dirección, probablemente la sede del gremio. Las campanas de alarma de la ciudad. El murmullo de Aizuzán envió un escalofrío por mi espalda. Sí,
ahora lo recuerdo. Escuché estas campanas sonar no hace mucho tiempo, cuando el ejército de Raquia, cuando la familia Ares lanzó un ataque contra Horario, tocaron la misma, enorme campana encima de la sede del gremio. Una alarma que solo se usaba para anunciar un estado de emergencia. Esto seguramente era el sistema de alerta, de Horario. Contuve la respiración mientras ese ensordecedor tono asaltaba mis tímpanos. Emergencia, emergencia, atención todas las familias que residen en Horario, el gremio pronto emitirá una misión. Como para confirmar mis temores, los amplificadores de piedra mágica llevaban una voz desde la sede del gremio. La familiar voz de una semielfo resonó en todas las calles de la ciudad. Monstruos equipados con armaduras y armas han destruido Rivira en el 18º piso, un gran número de ellos en movimiento han sido confirmados. Entonces vino el golpe de gracia, vaciando mis pulmones de aire. El gremio está ordenando el despliegue inmediato de todos los aventureros para exterminar, ¿está seguro? He entendido. Mientras el mundo se derrumba a mi alrededor, la anunciadora se detuvo en completo desconcierto antes de continuar. Todos los ciudadanos, incluidos los aventureros, tienen prohibido entrar al calabozo. El gremio se comunicará directamente con las familias. Por favor manténganse en espera en sus respectivos hogares. Una vez más, la urgencia era palpable. La intensa mirada de Aizuzán miraba hacia el cielo. Yo no podía decir nada. Rivira, destruido, monstruos armados. Grandes números en movimiento, LYD y los otros. ¿Guiene? No puede ser. ¿Qué podría haber? Una oleada de calor se precipitó a través de mí mientras mis pensamientos giraban salvajemente, sin ningún resultado. La confusión y la agitación inundaron cada rincón de mi ser, y el sudor se derramó de mí. Las campanas de alarma repicaban sin fin por la ciudad, mientras mi visión se volvía borrosa. Nuestra vida cotidiana se había puesto patas arriba. La ominosa noticia cayó como una piedra y envió ondas a la ciudad. Problemas estaban por caer sobre Horario. Fin del capítulo.